de vasta experiencia. Ha sido secretario de Política Criminal y Penitenciaria de la Nación, ex director ejecutivo del Patronato Deliberado de la Ciudad de Buenos Aires, consultor internacional del Banco Interamericano y habiendo efectuado trabajos en Honduras, específicamente sobre el área. También es profesor titular y consultor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Criminología de la especialidad de Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina. Doctor Aparicio, lo dejamos con el auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer término, quiero agradecer una vez más al Colegio de Abogados de San Isidro, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Ya varias veces me han tolerado en esta casa, así que esta es una más. Y he vuelto porque me siento muy cómodo, y con el doctor de Estrada nos une muchos años de labor compartida y sobre todo de ideales compartidos. Cuando le pregunté al doctor de Estrada cuál era el tema que tenía que abordar, me dijo que básicamente lo que importaba era el tema prevención. Y bueno, uno entra a pensar que si alguna característica tenemos globalmente en nuestro país, es la ausencia de prevención, pero no la ausencia de prevención en este terreno, en este campo o en otros. La cultura nuestra es una cultura que rechaza la idea de prevención. Como siempre, nuestros temas tienen que ver con la actualidad del día, con lo que pasa. Hoy estamos todos leyendo lo que pasó en un lugar bailable, donde se vino bajo un techo, etc. Hace 4 años tuvimos 190 muertos en Cromañón. Hace 15 o 20 años pasó lo mismo ahí cerca de la cancha de River, con un incendio. Cuando pasa algo, gran preocupación. Las puertas de seguridad, las salidas de emergencia, los semáforos, los matafuegos, tiene que estar todo en condiciones. Eso dura un tiempo. Después nos olvidamos y pasa, y pasa, y pasa. Y la realidad nos llama siempre la atención porque no somos constantes. Eso nos pasa con todo. Dejamos de vacunar contra el sarampión y de repente tenemos que salir corriendo a vacunar contra el sarampión. ¿Por qué? Porque el sarampión vuelve. Y era esperable que volviera. Y así nos pasa en todos los campos. De alguna forma la criminología, que heredó muchas cosas de las ciencias médicas por los iniciadores, tomó el criterio de hablar de 3 niveles de prevención. Una prevención primaria, que también se llama inespecífica, una secundaria y una terciaria. La prevención primaria, que es la más importante de todas, es la prevención que trata de evitar que se produzca el fenómeno. En este caso, que trata de evitar que se produzca el delito. Obviamente que de eso no tenemos mucho. La prevención secundaria es cuando la persona cometió el delito y hay que hacer una labor para prepararlo y que no vuelva a cometer el delito. Y la terciaria es cuando tenemos que reincorporarlo, reinsertarlo, reubicarlo en el medio social como una persona útil para sí mismo, para su familia y para la sociedad. En general andamos bastante flojitos en todos. Yo voy a tratar, porque el tiempo es corto y hay importantes oradores después, y les tengo que dejar el tiempo suficiente, voy a tratar de tocar 2 aspectos para que veamos. Uno, en el primero, las falencias de la prevención primaria. Yo no sé si con las luces estas acá se ve el cuadro.
o si quieren que apaguemos. Si ustedes me prometen que no se duermen, apagamos. Si no, dejamos prendido. ¿Ahora se ve mejor? Bueno, esta es la cruda realidad. La cruda realidad yo la voy a parangonar con una tomografía. Cuando vamos a un médico con una tomografía, la mira, pone caras. Los médicos siempre ponen caras. La mira, el médico dice, esto es lo que está pasando. Ahora no me dice ni por qué pasa esto, ni qué va a pasar después. Esto es lo que pasa ahora. Esta es la tomografía del delito en la Argentina. A mí me gustaría que esto mismo lo vieran quienes conducen los problemas. Y acá hay algunos que lo conducen, pero me gustaría que fueran los que conducen todo el problema. Porque esto nos refleja el diagnóstico del problema en la Argentina. Dice, evolución de los hechos delictuosos con intervención policial y sentencias condenatorias. Valores de todo el país. O sea, este cuadro trata todos los delitos que se cometieron en toda la Argentina exhaustivamente desde el año 1990 al 2007. Después del 2007 no se publicaron más datos. No sé bien por qué, pero me da la idea de que cuando no se publican los datos el problema no existe. Lo cierto es que se publicó hasta el 2007. Y también un periodo que no aparecieron, después aparecieron los datos. Bueno, algo de eso se habla con cierta frecuencia sobre las estadísticas en la Argentina, hemos oído algo. Esto comprende todos los hechos denunciados. ¿Los hechos denunciados son delitos? No necesariamente. ¿Por qué? Cuando a uno le pasa algo, uno va a quién, a la policía, o puede ir a la gendarmería, o puede ir a la prefectura, o puede ir a la policía provincial, o puede ir a la policía federal, o puede ir a la justicia y presenta una denuncia. Me pasó tal cosa. Esos son hechos delictuosos, las denuncias. Ustedes pueden decir con toda la razón del mundo, las denuncias no son necesariamente delitos. Y es así, las denuncias no son necesariamente delitos. Pero los estudios, se llaman encuestas de victimización, que se hacen para saber cuál es el estándar de un país entre los hechos denunciados y los reales, demuestra que en todos los países del mundo siempre los denunciados son menos que los reales. En la Argentina la relación es 3-1. Por cada hecho denunciado hay 3 reales. Esto tiene que ver con ciertos delitos de menor cuantía. Pongamos el caso, tomamos el 60 acá para ir al centro de Buenos Aires y nos roban 50 pesos y nos vamos a ir a hacer una denuncia. Nos vamos a decir, en un 60, que no me acuerdo ni el número que era, de vehículo interno, en un lugar que no sé dónde fue, me sacaron 50 pesos y no tengo idea quién. No denunciamos esos delitos porque son menores. Otros no los denunciamos porque nos genera escozor, o porque sabemos que la denuncia puede implicar una doble victimización. Es el caso de los delitos contra la integridad sexual, que muchas veces se prefieren no denunciar porque el sistema en sí victimiza 2 veces a la persona. Una la victimizó el delincuente y la segunda los trámites, los trascendidos, las cosas que salen en los periódicos, que victimiza 2 veces. Otras veces, es lo que está pasando en este momento, porque uno tiene temor. Yo veo que en la esquina de mi casa hay 4 muchachos que vienen por ahí y asaltan a un señor, los puedo denunciar, pero a lo mejor tengo temor de que si ellos saben que fui yo, de que los denuncie, me pase algo. Entonces mucha gente no denuncia por temor. Y lo más real es que mucha gente no denuncia porque no confía en el sistema. Dice, ¿para qué se voy a perder el tiempo? Aparte de perder el tiempo, tengo que pagar para hacer la denuncia. Al menos en el ámbito de la capital federal, hacer la denuncia cuesta plata. Se hay que pagar el sellado policial. Entonces, por cada hecho hay 3. Cuando yo empecé a seguir este cuadro y a hacer este estudio, era en el año 97, 1997. En el año 97 dije, me voy a anclar, me voy a fijar en algún año determinado para ubicarme y de ahí arrancar. Y dije, bueno, tomo un cuarto de siglo atrás.
Es decir, me dio el 72, 1972, 25 años atrás, un cuarto de siglo atrás. En el 72 nosotros éramos unos 23 millones de personas aproximadamente, y en esos 23 millones de personas, poco más, poco menos, en todo el país se cometieron o se denunciaron, me corrijo, 270.000 hechos delictuosos en todo el país. Robos, homicidios, delitos contra personas, contra propiedad, todos los delitos se denunciaron. 270.000. Dije recién que éramos 23 millones. En la actualidad estamos llegando aproximadamente a los 40 millones. No estamos en 40, pero por ahí estamos. Si duplicáramos los 23 millones que éramos al 100%, daría 46 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces uno podría decir, aumentamos el 100% también el delito. Si teníamos 270.000, tendríamos que tener 540.000. No, tenemos 1.200.000. Entonces esta exposición así, esta primera parte muy sencilla, muy simple, nos demuestra una cosa. ¿El delito creció? Sí. ¿Creció cómo? Cuantitativamente. Yo no puedo afirmar con esto que tengo acá si creció cualitativamente, si es más peligroso o menos peligroso, pero cuantitativamente creció. ¿Creció mucho? Sí. ¿Muchísimo? Sí. ¿Desbordadamente? Sí. Hoy no tenemos tiempo de verlo, pero hay una circunstancia interesante, que a lo mejor en otro momento la podemos ver. Si nosotros tomamos las cifras del delito en prácticamente todo el mundo occidental, que es el mundo donde tenemos datos medianamente confiables, nos va a llamar la atención que en todo el mundo pasó esto mismo. En todo el mundo está creciendo el delito. ¿Y cómo? Desaforadamente. ¿Por qué? Esa es la otra parte de la tomografía. ¿Por qué pasa esto? Y después, ¿cómo lo corrijo? Algo de eso vamos a tratar al final. La secuencia que figura acá dice que en el 90 teníamos 554.000 hechos delictuosos. En el 95, 704.000. En el 99, 1 millón. En el 2000, 1.129.000. En el 2001, 1.178.000. Y así vamos subiendo hasta llegar prácticamente la subida permanente, una leve declinación pero muy pequeña, 1.200.000 hechos delictuosos. O sea, el delito creció 5 veces y la población no llegó a crecer el doble, una vez. Ahora vamos a otro tema, como para entender lo que le pasa a la sociedad. Las sentencias condenatorias. Aclaro que estos datos no son datos míos. Ustedes no alcanzarán a ver, pues los voy a tapar el escritorio. Abajo dice de quién son los datos. Son los datos del Registro Nacional de Residencia y la Dirección Nacional de Política Criminal. Es decir, son los datos oficiales de la Argentina. No es lo que a mí me gusta decir, es lo que es. Y en términos generales es confiable. No es como otras estadísticas que leemos todos los días, que calculamos o pensamos que no son confiables. Estos son confiables. Sentencias condenatorias. Es decir, ¿cuántos casos de los hechos denunciados la justicia dijo, sí señor, esto fue delito y este señor es el autor? En el año 72, cuando el adelanto más grande que había llegado a los tribunales era la máquina de escribir, se esclarecían 18.000 hechos delictuosos. O sea, había 18.000 sentencias condenatorias, que no era nada espectacularmente brillante, porque significaba, la última columna, que cada 100 hechos denunciados, acuérdense que los producidos serían 300, 3 veces, se esclarecía cada 100 hechos en el 72 el 6.67. O sea, de cada 100, 6 se esclarecen, 7 siquiera. Lo cual significa que 93 no se esclarecían.
llegamos a algún periodo, como el año 99, que de cada 100 se esclarece 1.25. 1.25. Esto quiere decir que se cometieron 100 hechos y que una infracción solamente el binomio policía, justicia de todo el país, federal, nacional, provincial, fuerza de seguridad, fuerza policial, todo ese conjunto solamente logró 1. ¿Y qué es lo que dice la gente? La gente dice hay impunidad. Obviamente tiene razón, hay impunidad. No cabe ninguna duda. Ahora que tenemos tantas cosas distintas, porque pensar la diferencia del 72 al 2010 es enorme. Tenemos celulares, tenemos computadoras, acá son todos muy jóvenes, pero antes las sentencias y todos los actos judiciales se escribían con 6 carbónicos a máquina, uno se equivocaba y era un drama, empezar todo de vuelta. No había computadoras, no había tantos elementos, ahora cualquiera sabe dónde estamos, pues nos ubican por el celular. Tenemos tantas tecnologías policiales y apoyos administrativos, aunque no tengamos muchos, pero los tenemos esos. Con todo eso, estamos en que esclarecemos menos de 3 hechos cada 100. Entonces esto nos está indicando 2 cosas. Una, la prevención primaria, que es decir, evitar que la gente se sume al ejército del delito, no funciona. Punto. ¿Por quién? Después lo veremos. ¿Cómo? Después lo veremos. Pero el delito creció. Podemos pensar, y habría para desarrollarlo eso, que también creció en gravedad, es decir, cualitativamente. Pero eso no lo tenemos en este cuadro. Lo cierto es que la prevención primaria de evitar que la gente se incorpore al delito fracasó. Lo segundo es que la acción represiva del Estado, más allá de que la gente toma como mala palabra represiva, pero es la acción del Estado, la justicia y la policía, lo que tienen que hacer es hacer cumplir la ley, por razones que yo ignoro, pero que podríamos deducir en otro momento, porque no hay tiempo, no funciona. Porque de cada 100, 3. Pero como dijimos que en realidad, en vez de haber 100 hay 300, en la práctica de cada 100 hechos estamos esclareciendo 1. Yo lo saco a ustedes un poco ahora del problema penal criminológico, lo llevo si quieren al hospital y digo, ¿ustedes entrarían en un hospital donde entran 100 vivos y sale 1 solo vivo? No pasan ni por la vereda, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. O sea, ¿por qué pasa esto? Es gravísimo. Yo no tengo tiempo para que veamos, eso sería tema de tratarlo en otro momento, pero un cuadrito, digo, no tengo tiempo y empiezo a pasarlo, pero bueno. En este cuadrito tengo lo que pasa en 5 países del primer mundo. 5 países del primer mundo, 4 de Occidente y 1 de Oriente. Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón. Y acá sacamos de ese cuadrito 2 enseñanzas. La primera enseñanza que sacamos, siempre se esclarecen más los delitos más graves. Cuanto más graves, más se esclarece. Y claro, un homicidio tengo muerto. Eso de alguna forma incide en la investigación, en una serie de cosas. Se esclarece más el homicidio que la violación, más la violación que el robo, más el robo que el hurto. Pero miremos los niveles, y acá vamos a sacar otras 2 enseñanzas más. Los niveles de esclarecimiento que tienen estos países no son el 2.99%. De los homicidios, vamos, de lo más bajo el 68% se esclarece, hasta los japoneses el 95.9%. Esto de los japoneses es la segunda enseñanza. Muchas veces no sabemos dónde buscar el modelo. Vamos a buscarlo a Giuliani con la tolerancia cero y todas esas historias. Y en realidad,
Si tuviéramos tiempo, hoy yo les podría mostrar que la ciudad de Nueva York tiene menos homicidios que la ciudad de Buenos Aires. Y no soy Aníbal Fernández hablando, ya claro. Pero tiene menos homicidios Buenos Aires que Nueva York. Fíjense los japoneses el récord que tienen abajo. Si alguien va a Japón no se le ocurra cometer un delito. La violación ya me baja a niveles del 50 al 80 de esclarecimiento. El robo del 26 al 75. Los japoneses siempre esclarecen todo. Será porque dejan limpio el delito. El hurto es lo menos que se esclarece, de 18 al 41%. Si yo hago un promedio de todo esto, diría que en el primer mundo se están esclareciendo el 35, el 40%. Más o menos un tercio de los hechos. Esto quiere decir que el delito no se esclarece nunca del todo, pero un tercio. Nosotros estamos en un 3%, no en un tercio. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? Vamos a ver si vamos un poquito para atrás, porque después... Fíjense, este cuadro es muy gráfico de lo que decíamos recién, y yo termino ya con la prevención general, porque el reloj corre. El primer cuadro, que tiene el gráfico en azul violeta, en verde y en rojo, me muestra también cosas que algunos podemos pensar que existen y otros dicen no puede ser. Me da la idea que no es así, pero en realidad es como dice el cuadro. La primera línea, la azul, son todos los hechos denunciados. Miren el crecimiento. No casualmente, el año del pico para arriba es el 2002. El año de la crisis más grave nuestra. ¿Qué es lo que empuja todos los hechos delictivos en general? Todos los hechos delictivos en todo el país. La línea verde. ¿Y qué es la línea verde? Los delitos contra la propiedad. Fíjense que son dos líneas como si las hubieran dibujado paralelas prácticamente, casi son iguales. Afortunadamente, la roja, que es la que no sigue la curva, son los delitos contra las personas. Le hace homicidio culposo, doloso, lesiones. Esa línea no tiene nada que ver con lo otro. Crece en número, en porcentaje baja, aunque no lo creamos. Yo les aclaro que las cifras que tengo son hasta el de 2007. No tengo 2008, no tengo 2009. Ya debería estar 2008 y casi diríamos también 2009. Pero hasta el 2008 es esto. La de abajo nos dice una cosa que nosotros no podemos creer, pero es así. Estos son los homicidios dolosos, puramente homicidios dolosos. Desde el año 91 hasta el 2007. Se miden, todas estas cosas se miden cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos hechos cada 100.000 habitantes se producen? En el 91 teníamos 7.5 homicidios cada 100.000 habitantes. En el 2007 tenemos 5.3. Ahora, la sensación nuestra no es esa. La sensación nuestra es que se producen muchos más homicidios. Entonces tenemos que analizar qué pasa, porque hay una discrepancia entre lo que nosotros sentimos y lo que nos dicen realmente. Y sobre todo, donde hay menos error es en el homicidio. Puede ser que los hurtos no se denuncien, pero el homicidio sí. Lo primero que hemos visto, que tenemos una falencia muy grande en la prevención, que ha dado como motivo un crecimiento desmesurado del delito, un enorme crecimiento del delito, ¿cierto? Inevitable, etc. Los factores los tendremos que estudiar en otro momento, pero podemos llegar a pensar que la mayor parte de esos factores que de alguna forma han determinado el incremento delictivo no están pasando por fenómenos penales, cuanto sí por fenómenos sociales. Es decir, tenemos algunas combinaciones que suelen ser trágicas, porque tenemos un aumento real de marginalidad, tenemos un aumento real de exclusión social, tenemos un aumento notable de la proliferación de armas y tenemos un aumento notable de la proliferación de drogas.
marginalidad más arma más droga, ahí nos da un resultado muy grave. Simplemente para analizar algunos componentes de cuál es el componente humano de ese delito, tomamos, como siempre, en una estadística no puede ser que tome 1 año, 2 años o 3 años. No hay que ser gracioso cuando uno escucha a algún funcionario decir, bajó el delito, porque el fin de semana... No, el fin de semana no me dice nada. Para poder saber si bajó o no subió, tengo que ver ni siquiera 1 año, tengo que ver una perspectiva. Entonces ahí sí me da la lógica. Entonces estos cuadros tienen como mínimo 10 años, para tener un panorama. El primer panorama que tenemos es que el delito en la Argentina es cosa de varones. O sea, la proporción, Argentina es la proporción internacional. Cada 10 delitos del hombre, 1 de mujeres. Acá las damas presentes se ponen contentas, sonríen. Pero tengamos en cuenta, el promedio da 92.37 para hombres y 7.63 para mujeres. Pero tengamos en cuenta que ese 7.63 es 5 veces más, pues el 7.63 de todas las sentencias condenatorias que crecieron, aunque sean simplemente el 3% de los hechos delictuosos. O sea, el delito de la mujer en número creció. Yo recuerdo que cuando yo me hice cargo de la Secretaría de Política Criminal y Penitenciaria de la Nación, había una sola unidad de mujeres, que era la unidad 3 de Ezeiza, que tenía capacidad para 300 mujeres y tenía 200. Cuando yo me fui, 8 años después, estaba la unidad 3, la unidad 31, una unidad de La Pampa, y había todavía necesidad para 100 más. Necesidad de cubrir 100 vacantes más, o sea, una demanda de 100 más. O sea, habíamos pasado de 200 mujeres a 900. Segundo cuadro, para ver si es un poco cierto lo que yo dije del fenómeno de la marginalidad, y después a ver si avanzamos un poco más rápido. Esto no es quien digo que cometió un delito, a quien me parece o a quien detuve. Estos son los condenados. Cada una de estas cifras tiene nombre y apellido. Son personas de carne y hueso. De todas las sentencias condenatorias dictadas en 10 años en la Argentina, no en una semana, en 10 años, en toda la Argentina, la capital, la provincia de Buenos Aires, la provincia del Chaco, todas, si miro la escolaridad de quienes son los condenados, un 8,13% que no completó la escuela primaria. Y tengo un 75,72% que tiene escuela primaria. O que al menos dicen que tiene escuela primaria, porque cuando uno cae preso no lleva el boletín de calificaciones para mostrárselo a nadie. Dice que, podemos pensar que es menos, no más. Si yo sumo estos dos, me da que el 84% de los condenados en la Argentina supuestamente tienen hasta el nivel primario. Eso, señoras y señores, es un signo de marginalidad, de exclusión social, de deserción escolar, de desatención familiar y de todo lo que ustedes quieran. Ahí lo tenemos. Fíjense en el otro extremo, los universitarios condenados en el 1,46. Y eso casi me lleva a la ironía de decir, una de dos: o la universidad vacuna a la gente contra el delito, o el universitario, si comete delitos, tiene mejores posibilidades para defenderse y no caer preso. De donde la igualdad sería bastante relativa, porque yo la verdad que no creo que ese 1,46 sea realmente cierto. Pero es el resultado de lo que pasa completamente. O sea que acá, a pesar del apuro del tiempo, estamos tratando de... Vamos a ver dónde se me escapó. Vamos a ver si podemos ver otros datos de interés.
Una de las cosas curiosas que ocurren, esto lo digo, no lo digo yo, lo dice el Registro Nacional de Reincidencia al año 2004. Es cómo terminan los procesos. Y nos encontramos que tenemos algunas jurisdicciones donde el número de prescripciones es más o menos similar al número de sentencias condenatorias. En esta información, que insisto, del Registro Nacional de Reincidencia, donde dice esto prescribió y esto prescribió, me da que la provincia de Buenos Aires tiene 9.000 prescripciones en el año 2004. No sé si la cosa habrá cambiado o no con los mecanismos judiciales implementados a posteriori, pero me dan 9.000 sobre 12.000 sentencias condenatorias. O sea, estos 9.000 quedaron afuera. Y hay algunas curiosidades muy interesantes. Esta es la ciudad de Buenos Aires, segunda. Tiene un volumen importante. Ahora esto que está acá, tan alto, es la provincia de Mendoza. Uno se pregunta, ¿por qué la provincia de Mendoza tiene 6.000 prescripciones? Mientras que, no sé, la provincia de La Pampa tiene 500. No sé, sería interesante mostrárselo a mendocinos, saber qué explicación tiene. Lo mismo pasa a veces con la suspensión del juicio a prueba. Yo a veces tengo la impresión de que a algunos estrados judiciales de provincia no les llegó nunca la modificación del Código Penal introducida por la 24.316, es decir, la creación de la suspensión del juicio a prueba y la condena condicional. Porque mientras que en la provincia de Buenos Aires hay 12.000, 11.000 y pico de suspensiones de juicio, y en la capital federal hay 3.000 y pico, hay provincias, pongamos La Rioja, el dato ahí ni se alcanza a ver, que creo que tiene 8 en un año. Entonces yo tengo que pensar que en esas provincias no leyeron todavía la modificación del Código Penal, porque puede tener 500, 400 o 200, pero no 8. De 8, 10, 15 hay una cantidad de provincias. Quería buscar simplemente, para terminar con esta parte, las referencias a las edades. Un poco para saber quién es el que cumple la condena. Son condenas, o sea, son señores con nombre y apellido. Y esto también es el Registro Nacional de Reincidencia, que ubica las condenas desde 16 años, que de 16 a 18 rige la ley 22.258 y la 22.803, que son las leyes del régimen penal juvenil, pero que pueden ser condenados al cumplir 18 años. Pueden ser condenados al cumplir 18 años. Y tienen las sentencias que se aplicaron en todo el país en el año 2004, que es representativo de todos los demás años, ¿no? Desde los 16 años hasta los 84 años de edad. ¿Cuántas personas? De 16, de 17, de 20, de 60 y de 84 se condenaron. Y ahí estamos viendo algo que tiene que ver con la prevención. Porque recién, si ponemos la ovejita con atención, diríamos, tenemos que ocuparnos de los varones de bajo nivel escolar, que suelen coincidir con los varones más marginales, por cierto. ¿Y de qué edades? Si ustedes suman las condenas de 18 años a 44, me da más del 50% de los hechos de todo el país de todo un año. Luego el delito en la Argentina, ¿a dónde está? Ahí. Lo demás, anécdota. ¿Cuántos delitos comete el porcentaje del total de sentencias condenatorias? A los 18 años, el 9,78, casi el 10% de todas las sentencias condenatorias. Mientras que a los 30 años es el 2,84. Mientras que a los 40 es el 1,14. Mientras que a los 50 es el 0,50. Y por ahí llego a los 83
que tengo el 001, que es un señor que tiró al otro viejo de la cama del geriátrico. Entonces ahí me está diciendo, ¿cuál es el grupo de riesgo? Este, señores. Entonces tengo que prevenir este. Pero si somos un poquito más vivos en estudiar la cosa, decimos, si a los 18 años tengo el 10% de todas las sentencias condenatorias, ¿qué pasó? ¿Esperaron sacar el DNI de los 18 años para salir a robar? ¿O antes estaban ya actuando en el delito y lo que pasa es que no fueron condenados? Y no, tengo que entrar a pensar que el grupo de riesgo, cuanto menos es de 16 a 18 años en adelante. Gente que actúa mucho en el ámbito del poder judicial y quizás puede tratar de dilucidar este tema. ¿Cómo a los 18 años yo tengo el 10% de las condenas? Pero entre 16 y 17, cuando el juez puede o no puede condenar de acuerdo a la ley, tengo el 0,51. ¿Qué me hace pensar eso? Y me hace pensar que mientras puedo elegir entre condenar y no condenar, no condeno. Porque no puede ser que acá yo tenga todos estos años 0,51 por ahí, más o menos, y acá cumplió un año más y tengo el 10%. Algo pasa. Cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que pasa, cuando uno está dando clases, por ejemplo, en la UCA, y son todos jueces, abogados, fiscales, etcétera, dice, no me diga nada de eso, es la policía que me trae todos los hechos que son NN todos. Me traen un muerto con una bala calibre 45 y un tipo con un revólver humeante calibre 22. ¿Qué quiere que haga? Lo tengo que dejar en libertad. Cuando uno le pregunta a un policía, dice, no, ¿qué quiere? Si los jueces lo largan todos. Miren, a los 16 años no cometen ningún delito, son todos buenos. A los 18 años, cuando ya no hay más remedio que condenarlos, tengo el 10% de las sentencias. Y a mí no me importa si es la policía o la justicia. Lo que sé es que esto no funciona. Esto es el hospital donde entran 97 personas, 100 personas vivas y salen 3 vivas. Recién decía el presidente del colegio una cosa muy interesante. Comentaba una nota del diario La Nación donde se hablaba de los excarcelados. Bueno, generalmente las notas periodísticas son un poco complicadas porque los periodistas muchas veces confunden excarcelaciones. No sé cuánto por ciento de los excarcelados. ¿Qué me dice? Eso no me dice nada. El excarcelado es el excarcelado. No me está hablando de una persona que estuvo privado de libertad, pues estaba excarcelado. Uno de los temas que dice la gente es que la culpa del aumento del delito la tienen los reincidentes. Y yo voy a decir que no es verdad. Y después de eso, después de decir que no es verdad, mira, acá tengo todos los penitenciarios delante. Y después de decir que no es verdad, voy a decir es una pena que no sea verdad, porque es mucho más grave que no sea verdad. A ver, ¿qué estoy diciendo? La Argentina, desde los años 80, acá figuran desde el 96 en adelante, se mantiene en una tasa de reincidencia del 20 y algo por ciento, 24, 25, 26 puede llegar a ser. ¿Qué quiere decir? Que cuando condenan a 26 personas de cada 100, se fijan y esos 26 tenían una condena anterior. Bueno, 26%. El 26% es mucho o es poco. No, siempre sería mejor el 10 o el 12 o el 8. Pero el 26 es una muy buena media internacional. Conversando antes con el presidente del colegio y con el doctor de Estrada, antes de ingresar acá, yo les estaba contando el costo de los servicios correccionales de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América están gastando $143.000 por minuto. Algo así como 146 millones de dólares por día en el sistema penitenciario, lo cual da la cifra redondita de 60.000 millones de dólares por año. Sistema correccional. Más que todo el presupuesto nacional argentino. ¿Sabe cuál es la reincidencia? El 67%. Entonces nos podemos declarar bastante contentos nosotros con nuestras cositas.
Si ustedes me preguntan cómo lo logramos, no lo sé. He tenido que ser responsable de todas las cárceles nacionales, pero no lo sé. Pero el hecho es que tenemos esta residencia. ¿Y por qué digo que es un inconveniente, que es malo que tengamos frente a este crecimiento del delito solamente esta residencia? Porque me está diciendo otra cosa que tiene que ver con la prevención, señores. Me está diciendo que los que me suben el delito no son los irrecuperables delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra, como se suele decir. Son nuevos delincuentes, nuevos soldados del ejército del delito, lo cual es mucho más grave. Si tuviéramos un grupito que va y viene, bueno, son estos. No, el crecimiento me lo provocan los nuevos que se incorporan al delito, lo cual es mucho más grave. Fíjense cómo en 5 minutos vamos viendo cosas de prevención primaria, la marginalidad, la exclusión, la escolaridad, que me indica esas dos cosas, la edad. El delito que creció es nuevo delito, son nuevos delincuentes, son nuevos chicos que se van a incorporar. El primer pantallazo que estoy tratando de dar, para entrar en el segundo, es este de que la prevención primaria, yo no sé, a lo mejor muchos de ustedes esto lo conocían y lo habían visto muchas veces, una cosa muy tratada. En general yo no lo veo que sea muy tratado, pero toda la gente me pone cara de ¿cómo es esto? Esto deberíamos tomarlo en cuenta para desde todos los ámbitos, gobierno nacional, gobierno provincial, municipios, entidades civiles, cómo está haciendo hoy el colegio, generando conciencia. El problema es decir, señores, tenemos que prevenir, porque el delito creció mucho y creció también cualitativamente. Uno escucha muchas veces en los noticieros, cuando termina un juicio oral, que la madre del muchacho muerto dice, al fin mi hijo va a descansar en paz porque lo condenaron. Y me dice, bueno, pobre señora, ojalá que se conforme con eso, pero en realidad el muchacho va a descansar tan o tan poco en paz, con más o con menos condena. Lo cierto es que perdió la vida. No me debe preocupar la condena, que sí la tengo que cumplir. Me debe preocupar evitar que pase el hecho. En salvaguarda de los servicios penitenciarios, que tengo que decir algo porque lo tengo en la primera línea, de fuego, tengo que decir una cosa. La reincidencia es del 24%, pero en los casos en que alguien cumple toda la progresividad del régimen, es decir, todas las etapas, ese 24% se me convierte en un 10 o en un 12%. Y cuando además sale libertad condicional y cuenta con una institución que hace en serio la asistencia y la supervisión postpenitenciaria, nunca me supera el 4%. Fíjense que esto es una convicción tan fuerte que uno tiene, que cuando preparamos la ley 24660, la de ejecución de la pena nacional, la provincia siempre se considera distinta y tiene otra ley, aunque la otra la haya votado los senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, diciendo que es complementaria al Código Penal, pero eso es una vieja guerra. La ley de ejecución hizo una trampa al crear, para los que no podían tener libertad condicional, porque eran reincidentes, una cosa que la llamó libertad asistida. Dice, el que no puede tener libertad condicional, lo mismo sale antes, porque queremos que salga bajo un régimen de asistencia y supervisión, porque el escalón que hay entre la privación de libertad y la libertad es enorme. Nosotros no lo vemos, porque cuando vamos a la cárcel, vamos como funcionarios, vamos como abogados, vamos como lo que seamos, y entramos y salimos. Nos parece que es así, un camino llano, sí, para nosotros. La diferencia entre la privación de libertad y la libertad es un escalón tan grande que provoca una caída que se llama reincidencia. Por eso, y retomo nuestra conversación de hace un ratito, hay previsiones para que se empiece a trabajar el egreso
sea por agotamiento de condena, sea por libertad condicional, 3, 4, 5 meses antes del egreso. El hombre que sale tiene que salir con la mayor parte de los problemas resueltos, porque si no, va a volver a reincidir. No se olviden que nosotros no contamos, lo dijo también el presidente en su discurso de inauguración de las jornadas, no contamos con ningún apoyo de la sociedad. El apoyo de la sociedad es cero. A la sociedad este problema no le importa. La sociedad lo único que quiere es el castigo, cuanto más largo mejor. Y si pudiera ser físico, mejor. Y yo dudo del resultado que podría tener si hay algún tipo de elección o plebiscito para establecer la pena de muerte. No sé cuál es el resultado. Porque hay algo así como el inconsciente colectivo del cual hablaba Jung, en el cual la gente lo que sigue pidiendo es la venganza frente al delito. Claro, la venganza contra el delito, pero siempre sale. Y cuando sale, yo tengo que tratar, cuanto menos que no delinca. De ser posible que vuelva un poco mejor que lo que entró. La falta de ayuda de la sociedad motivó en el 1900, o sea, 110 años atrás, que el ministro de Justicia de Bélgica, un gran ministro, después vamos a volver a él, Jules Lejeune, dijera una frase que nos debe guiar a todos. La justicia condena por un tiempo, la sociedad condena a prisión perpetua. Punto. Después esforcémonos por conseguir trabajo, por esto, por esto. Como va a ser tan difícil, tenemos que programarlo de antes. El último dato que hemos visto es ¿quién es el autor del nuevo delito? No es el viejo delincuente, es un nuevo delincuente que se me viene sumando. Ahora vayamos a... Mira, esto es lo de Estados Unidos, que yo lo pasé porque no tengo tiempo. Ahí tenemos las cifras del Buró de Justicia, de Estadística, del Ministerio de Justicia, que en el caso de ellos es el Departamento de Justicia, donde aparece el famoso 67.5% de reincidencia. Vamos más atrás. Bueno. De todas las sentencias condenatorias que se dictan en la Argentina, acá estamos, esto es el año 2004, todas las sentencias por todo concepto en toda la República Argentina, vemos que condenas condicionales hubo 12.000 y a cumplir, es decir, aplicación de la pena privativa de libertad, 17.000. Pero si yo a las sentencias de cumplimiento condicional o en el medio le sumo las suspensiones de juicio, que no son sentencias, porque no llegan a ser sentencias, me da el doble. Dicho de otra forma, en la República Argentina hoy día, algo así como entre el 60 y el 70% de las sentencias condenatorias no son a cumplir en pena privativa de libertad. Son penas de cumplimiento en el medio. Como dice la gente, aunque la palabra no existe en castellano y menos en la ley, es la probation. La probation, que vendría a ser en nuestra versión la probation de presentencia del sistema anglosajón, que en nuestro caso es la suspensión del juicio a prueba, o la probation de post-sentencia, que sería la condena condicional supervisada. Bueno, esto tiene una importancia fundamental porque acá estamos ya, dejé la prevención primaria donde he dicho que nos hemos sacado un 0 en el boletín. Vamos a ver acá qué nos pasa. Acá estamos entre la prevención secundaria y como empezando la terciaria. La terciaria propiamente sería la libertad condicional. Ocurre que los organismos que tienen el tratamiento en el medio del condenado o del probado, la libertad condicional suelen ser los mismos, los patronatos de liberados.
concretamente. La importancia de que esto ande bien es tan significativo como lo siguiente. Primero, son el 70% de los autores de los hechos delictuosos de la Argentina. El 70% de los identificados, los demás no sé quiénes son. De los que pescamos de alguna forma son el 70%. Segundo, ese 70% ha cometido un delito menor. Ya la justicia se encargó de desvirtuar lo que decía la ley, pues la ley decía que era hasta 3 años y después empezaron que era si eran 3 en concreto o en abstracto, y qué sé yo, y ya no sabemos cuál es el límite, pero no importa, siempre es un delito no muy grave. Segundo, es un delito de una persona que es primaria, y tercero, es un delito de una persona que no tiene una complejidad personal que lo haga, para usar la palabreja que no se debe usar, peligroso. Dicho de otra forma, ¿por qué el legislador dictó la 24.316? El legislador ideó estos sistemas porque se venían pidiendo desde hacía 50 o 60 años. Desde que se votó y se aprobó el Código Penal en el año 21, que entró en régimen en el año 22, proyecto Rodolfo Moreno, que toma todos los anteriores, Rivarola, Segovia, etc. Desde que se dicta ese código, que se venía diciendo la condenación condicional, como se llamaba en ese momento, artículos 26 y 27 del Código Penal, como está no sirve. Porque era una forma de poner una condena, es decir, una persona que por el atraso, la ineducación, la marginalidad, la falta de oportunidades, las malas compañías, en la jerga, la mala junta, las drogas, el alcohol, lo que fuera, había llegado un pequeño delito. Entonces a ese que había llegado un pequeño delito había que decir, mira, esta vez te la perdono, pero la próxima vas adentro. Dicho en términos futbolísticos, era la tarjeta amarilla, para no tenerle que sacar una roja de entrada. Ahora, era ilusorio, como estaba en el Código Viejo, que simplemente porque alguien le diera un retito de 5 minutos, la persona pudiera remover todas las aristas negativas de su personalidad que dieron como resultado el acontecer delictivo. Pues ese hombre estaba lleno de problemas y alguien tenía que tratar de resolver, de ayudarlo a trabajar esos problemas. Por eso se modificó el 26 y por eso se modificó el 76 con el bis, ter y quater, y se creó un mecanismo donde el juez puede o no puede condenar, se puede suspender, de alguna forma quiebra el principio de legalidad para poner un criterio de oportunidad por primera vez en el código, pero dice, te voy a aplicar esto si cumplís esta y esta regla, que se supone que son los elementos que más hay que trabajar. Y si tenés quien te guíe, te asesore, etc. Y entonces podemos evitar que ese 75% vuelva a caer. Bueno, en la práctica no funciona. En la práctica no funciona. No solo no funciona en la Argentina. Si ustedes toman un librito de Morris, un famoso criminólogo norteamericano, se llama El futuro de la prisión, edición del siglo XXI. Morris dice en ese libro, la gente dice, la probation, ellos les pueden mencionar realmente así porque para ellos es la probation es una porquería. Y dice, ¿saben por qué es una porquería? Porque nosotros la hacemos una porquería. Lo trabajamos muy mal. Yo recuerdo en una ocasión, una reunión de los organismos, los que venían a ser los patronatos de allá, de acá, la Junta de Parole y Probation de todos los Estados Unidos, que se hizo en Washington, conversando con un oficial de probation, como le llaman ellos. Siempre todos soñamos con tener un grado militar, oficial de probation. ¿Qué tendrá que ver la probation con los grados? Bueno, el asunto es que preguntándole a él le dije, ¿cuántas personas tenés a tu cargo vos? Y me dijo, espera que piense.
Me dijo, 346. ¿Por qué? ¿Qué haces con 346 personas? No puedes hacer nada. Ah, no, dice, yo lo que hago es ir a la oficina. Me llegan los expedientes y los miro. Los que me parece que no son muy importantes los archivo. Los que creo que tienen algún problema los llamo por teléfono y les doy el teléfono mío para que me llamen si les pasa algo. Y yo trabajo con 20. Punto. Eso, aunque parezca mentira, es la prohibición en Estados Unidos. Ojo, que parece que yo tuviera algo con los Estados Unidos, pues llevan 2 veces que digo cosas de los Estados Unidos. La ventaja de los norteamericanos es que hagan las cosas bien o mal, las publican y las publican seriamente, entonces uno las puede leer. Yo no puedo creer en la pena de muerte que aplica China, porque dice que aplica 4.000 y aplica 200.000. No es confiable. En cambio, Estados Unidos sí es confiable lo que dice. Y ellos lo ponen así sean terribles errores que cometen. En la Argentina, esto, el buen funcionamiento, si los gobiernos comprendiesen que el buen funcionamiento de la, vamos a usar la palabra, de la probation, implica evitar que estas personas se me sumen al año siguiente o al mes siguiente o al día siguiente a veces a los privados de libertad, no solo ahorraríamos gastos policiales, gastos judiciales, gastos penitenciarios, ahorraríamos víctimas. Pero generalmente estos organismos carecen de todo el apoyo necesario. ¿Por qué digo todo el apoyo necesario? Porque esto no es cuestión de saber si una persona está presa o está en libertad. Dicho de otra forma, no es cuestión de que cante el presente una vez por mes. Esto es un serio tratamiento en el medio, donde tengo que revisar todos los factores negativos que dieron como resultado el delito. Es decir, una vida de cosas muy negativas, donde por primera vez quien se ocupe de él va a ser el patronato de liberados. Cuando se ocupó la escuela, muchas veces no se ocupó la familia, no se ocupó la sociedad. Se ocupará porque está preso o porque está en la aprobación. Entonces, esto tiene una importancia fundamental para la prevención secundaria. Si ahí nosotros trabajamos a fondo, ahorramos fortunas. Porque la prevención primaria es mucho más barata que la secundaria. La secundaria es más barata que la terciaria. Y el tratamiento en el medio es mucho más barato que la pena privativa de libertad, eso es obvio, concretamente. Pero además no desvincula, no separa, evita cosas que la propia institución cárcel no puede evitar. La cárcel de acá, la federal, la de Estados Unidos, la de Japón, la de China y la de Italia. La cárcel es una institución total, que lo primero que hace una institución total es separarme de la sociedad. Al separarme de la sociedad yo estoy preparando a un aviador adentro de un submarino. Y después quiero pretender medir qué capacidad va a tener para volar, habiéndolo preparado dentro de un submarino. La cárcel contamina, contagia, parasita. Es inevitable, la mejor del mundo. Es inevitable, porque es así. Aparte, eso funcionando perfectamente. No siempre las cosas funcionan perfectamente. Esto sería mucho más barato, sería más humano y nos convendría a todos nosotros. Pero a esto no le damos la importancia de vida. Quiero cerrar esto con otro breve comentario sobre a veces cómo manejamos las cosas, porque no deja de llamar la atención cuando aparece algún caso importante de cierta trascendencia pública y se ve que dentro de las reglas de conducta que fija el juez en virtud de lo establecido en el código, tanto para la suspensión del juicio a prueba como para condena condicional supervisada, le fija, entre otras reglas de conducta, hacer trabajos comunitarios. Bueno, uno sabe que en la Argentina hay jueces con un altísimo nivel de conocimientos penales y procesales, pero que tradicionalmente las facultades no se ocupaban ni de enseñar penología, ni de enseñar ejecución penal, ni de enseñar criminología. Y a alguna gente le quedó el bache, otros no.
La primera aplicación que hubo de trabajos comunitarios fue un magistrado de Mar del Plata. Le aplicó una sanción, o mejor dicho, le aplicó una regla de conducta a un probado que era un dirigente gremial, que en un descuido se había quedado con algún dinerillo del sindicato. Entonces, ¿cuál fue el trabajo comunitario que le encargó este creativo magistrado marplatense? Que fuera a la universidad a cursar Derecho Laboral. El hombre, bueno, con la orden del juez, se fue a la Facultad de Derecho. Dijo, me iba a anotar en Derecho Laboral. Si usted tiene escuela secundaria, no. Tiene que hacer el ingreso. Tiene que cursar todas las materias. No, yo vengo solo a cursar Derecho Laboral. No, señor, no se puede cursar Derecho Laboral así. Bueno, uno pregunta, ¿qué tiene que ver el derecho laboral con quedarse con la plata del sindicato, verdad? Pero esto es una constante de que no se entiende cuál es la esencia del trabajo comunitario. Generalmente se piensa que es darle el trabajo como pena. Es decir, tenés que ir a un hospital 3 días a barrer el piso, para así te arrepentís de lo que hiciste. ¿Viste qué feo que es? Gracias, los hice reír una vez. Ya estaba convencido que iba a tener que contar un cuento de Fritz y Frank para que se rieran. El asunto es que la esencia del trabajo comunitario es buscar una tarea que tenga algo que ver con la falencia que se ha demostrado en el delito. Voy a poner ejemplos, porque hay algunas cosas, y acá los tomo de Estados Unidos, donde algunas cosas las hacen muy bien. Por ejemplo, ejemplo 1, justicia penal juvenil de Estados Unidos. Chicos del sur de Estados Unidos, donde sabemos cómo son las cosas raciales que subsisten, chicos que tienen en la escuela 14, 15 años, un compañero judío. ¿Y qué hacen? Una noche se ponen de acuerdo y en la puerta de la casa le ponen la famosa cruz del Ku Klux Klan con fuego y se aparecen con capuchas, repitiendo el ritual del Ku Klux Klan. Entonces el juez, como son chiquilines, los agarran enseguida. El juez los lleva a la corte y le dice, yo le voy a dar un trabajo comunitario. El trabajo comunitario que va a ser leer un libro. Y todos los sábados, supónganse que eran 4 chicos, los 4 sábados del mes el tribunal va a estar abierto para que la gente entre y los escuche a ustedes repetir lo que dice el libro y comentar el libro. Entonces todos vamos a venir el sábado a escucharlo, a vos hoy, a vos el otro sábado. ¿Saben qué libro les dio para leer? El diario de Ana Frank. ¿Se dan cuenta la captación del magistrado? El trabajo comunitario tenía que ver con que ellos percibieran lo que le había pasado a una chica judía víctima de la persecución racial nazi en Ámsterdam. Tenía un sentido. Algunas personas, de las muy poquititas que tienen un poquito más de 30 años que están acá presentes, se acordarán de nada, se acordarán de una actriz famosa, más famosa que como actriz, era famosa por sus noviazgos y su vida en la farándula, que era una húngara, pero vivía en Estados Unidos, se llamaba Sasa Gabor. ¿Se acuerdan? Esta Sasa Gabor fue famosa porque estaba de novia con el hijo de Trujillo. Bueno, estaba todas esas cosas. La Sasa Gabor ya está bastante vieja. Los otros días le pasó algo que salió en el diario, no me acuerdo qué le pasó. El asunto es que en California, la Sasa Gabor, me tengo que ir, ¿no? Se vienen presentando así de un poquito. La Sasa Gabor esta, ya me voy. La Sasa Gabor esta hizo una infracción de tránsito. Y un policía lo paró y empezó a hacer la infracción. Y esta dijo, pero usted no sabe quién soy yo, soy fulana, qué sé yo, siento mucho. Entonces se molestó, estaba tan molesta que le encajó un carterazo. El arma femenina por excelencia. El asunto es que va al juez y el juez dice, le voy a dar un trabajo comunitario.
usted va a ir a trabajar a este hogar de ancianos de Los Ángeles. Entonces a César Gabor se le ocurrió, dijo, bueno, voy a organizar un gran festival para los ancianos. Le voy a llamar Frank Sinatra, fulano, mengano, tal otro, y vamos a hacer un festival. Entonces el juez la llamó y dijo, no, usted no me entendió. Yo no le apliqué esta medida para que usted haga reverdecer viejos y olvidados laureles. Le apliqué esta medida para que usted esté al servicio de otros señores que son ancianos como usted, que ya es una anciana, y que no han tenido la suerte en la vida de poder hacer un futuro aventuroso y están en un hogar de ancianos. Entonces, usted no me va a hacer un festival, le va a limpiar la cola a estos ancianos. El caso último, y después me voy en serio, conductor imprudente. Conductor imprudente que somos todos alguna vez, ¿verdad? Yo tengo que venir acá, vengo corriendo, digo, Estrada me está esperando, y vengo corriendo, y por ahí uno pasa el semáforo medio durosito, ¿no? Entre verde y amarillo y rojo. Debe ser que alguien se cruza. En el caso que estoy hablando, un señor tan correcto como cualquiera de nosotros, que venía apurado, atropella a un chico y le fractura una pierna. Por suerte no más que eso. Entonces el juez trata todo el aspecto civil y dice, como trabajo comunitario, usted va a tener que trabajar los días sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y saben a dónde va a trabajar? Como camillero de la ambulancia del hospital de niños. Para que vea el sufrimiento de padres y de niños, a veces víctimas de imprudentes como él, otras veces víctimas de la enfermedad. Después de trabajar 2 sábados, ese señor, y de ver el dolor, 2 sábados, de ver ese dolor que vive la familia cuando un chico está grave, se puede morir, no sabe, ese no vuelve a pasar nunca más un semáforo en rojo. Esa es la esencia del trabajo comunitario. Y para eso las instituciones encargadas deberían hacerle llegar una suerte de guía de recursos de la comunidad, como se llamaba en aquella época. Acá he puesto viejas caras jóvenes de personas conocidas hace mucho. Deberían hacer las instituciones una lista, una guía de recursos de la comunidad, los magistrados, para decirle, cuando tiene alguien, no mande a cualquier lado. No la mande a la chica aquella que atropelló frente a Rompuán, el Libertador, a leer a alguien en el Instituto La Gleize de personas con deficiencias. Mande a un lugar específico, donde haya gente preparada para darle este contenido. Es decir, el trabajo comunitario tiene un contenido educativo y es un complemento de toda la demás terapia del medio que hay que cumplir en los ámbitos postpenitenciarios para evitar la reincidencia en este caso, y para lograr que ese 26 genérico, que se convierte en 12 cuando se recorrió toda la progresividad, se pudo dar toda la vuelta, se pudo hacer todo el tratamiento, se convierta en 5. Y termino con esto. Hacer todas las etapas, tratamiento penitenciario y postpenitenciario, es lo lógico. Lo que ocurre es que por las demoras del proceso penal, en el cual en este ámbito donde estamos es muy importante las demoras y el número de procesados excede enormemente al de condenados, la historia es muy parecida a esta. Si una persona se tiene que operar del corazón y va al sanatorio, lo preparan, lo operan, pasa a terapia intermedia, a terapia intensiva, de terapia intensiva intermedia, de intermedia a la sala, de la sala empieza a caminar, va a la casa, pasa 15 días, lo dan de alta, va a vivir. Si el señor lo operan del corazón y al día siguiente quiere jugar un partido de fútbol y comer un asado, se muere. Lo que nosotros estamos haciendo, cuando no logramos que se cumpla la progresividad, cuando no logramos que haya una etapa postpenitenciaria para prepararle el egreso, cuando no logramos trabajar la prevención, lo que estamos haciendo es sacarlo prematuramente de los cuidados necesarios, que lo vemos muy fácil en la medicina, pero lo vemos muy difícil en todo esto. Y recuerden, el principal medio donde tenemos que trabajar, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, es tomar conciencia del problema.
Gracias a todos. Bueno, ha sido tan interesante la charla que no queríamos interrumpirlo, pero vamos a dar lugar a unas pocas preguntas porque ya se nos atrasó mucho el cronograma que teníamos armado. Así que bueno, hay 2 micrófonos en ambos costados por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nos levanta la mano y se la sacamos, y si no la hay, despedimos al doctor Aparicio. Y sí, sí, hay... Bueno, yo me llamo Luisa Pompili, soy trabajadora social del Patronato de Liberados y Moreno 2, que dice la delegación en la cual funciona. La pregunta es con respecto a la reforma de la ley 12.256. ¿Usted tiene conocimiento de esos puntos que se quieren reformar? ¿Está de acuerdo? No, la verdad que no los conozco. Y por otra parte, agradecerle, la verdad que de los cursos que he ido y escuchado, es la primera vez que veo que el tema de tareas comunitarias se enfoque de esta manera y me parece correcto, que deberíamos circularlo porque yo lo veo a veces como que la persona hace la obligación de cumplir unas horas, pero no en función del delito que cometió. La verdad que me parece muy ejemplar. Muchas gracias. No, al contrario, pero en realidad lo que pasa es que el tratamiento, tanto el penitenciario como en el medio, debe empezar el primer día. El primer día yo tengo que estar pensando en todo lo que estoy haciendo para el último día. Y sería muy importante que las tareas comunitarias tuvieran un sentido formativo útil. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué tal? A ver, no veo bien de lejos, pero creo haber visto en una de las primeras planchas con respecto a la cantidad de delitos denunciados y a los condenados. Sí. A ver si entendí bien. Con respecto a los denunciados, siempre estamos hablando de con prevención policial o con intervención policial, no delito denunciado sin intervención policial. Esa es una pregunta. La primera respuesta, los hechos delictuosos son las denuncias. Sí. Luego hay denuncias, no solo a la policía, a la fuerza de seguridad o a la justicia, pero son denuncias. Bien. Los hechos, yo recién comentaba, se estiman en 3 veces las denuncias. Bien. Con respecto a la cantidad o a cómo ha crecido con respecto a la población, se mencionó que habían subido de los 170.000 delitos, cuando había 23 millones, a 1.200.000 con 40 millones, ¿verdad? Ahora, eso con respecto a la denuncia, que no sabemos siquiera si es delito o no, es simplemente una denuncia. Cuando yo veo o vi de acá que había 18.000 condenas respecto a los 23 millones, sí veo 36.000 condenas respecto a 40 millones. O sea que en definitiva las condenas se mantuvo el porcentaje respecto de los 23 millones de población a los 40 millones. No, espere un momentito. Bueno, ahora no tenemos en la primera, acá volvió, ¿no? En el 72, el porcentaje de sentencias sobre el total de denuncias era el 6.7. Ahora es el 2.99. O sea, me aumentaron los hechos, me aumentaron las condenas, pero la proporción, si usted divide uno por el otro, una regla de 3 simples, le da que hay 2.99, con un pico máximo de, en el 99, 1.25. Sí, pero eso la proporción con respecto a las denuncias, no contra los hechos condenados, esa es la pregunta mía. No, esto es con el número, no, escúcheme, la cantidad de hechos condenados. Sentencias condenatorias. ¿Qué importe dice en el primero, el 72? Acá ahí dice sentencias condenatorias. ¿Qué importe? ¿Qué número dice? ¿18.000? ¿Qué número dice? El primero, 6.7. ¿Y en el último qué número dice? 2.99. No, 18. Perdón. ¿Dice 18.000 arriba? Tengo que ponérselo. ¿Está en porcentaje o en cantidad? No.
Fíjese, 18.000 condenados. Un minuto. Hechos delictuosos, 270 y acá 1.200.000. Sentencias, acá 18.000 y acá 36. Acá tengo el doble. Esta es la pregunta. O sea, quiero decir, más allá de la cantidad de denuncias que hubo, más allá de la cantidad de denuncias que todavía no se probó si realmente hay responsabilidad o no, o si fue un hecho típico o no, las condenas reales se fueron el doble. Pero las denuncias, los hechos, fueron 5 meses. Claro. O sea, y es más, cuando se calcula 5 veces, se calcula no son 5 veces, sino que lo que aparece uno es 3. O sea, tengamos en cuenta que este es un país de 40 millones de personas y este es un país de 22 millones de personas. No es lo mismo. Usted tiene que dividir este número, por la regla de 3, este número por 100 dividido este otro. No, me lo quería simplemente corroborar, o sea, que se duplicó la condena. O sea, si entendemos que la justicia actuó tanto en 1972 como a la fecha, o en 2007, de la misma diligencia, en definitiva se duplicó, igual que se duplicó la cantidad de personas, más allá de las denuncias que no se duplicó la cantidad de personas. Las personas que eran, fíjese, las personas que en este momento eran 20 millones, no son 46 millones ahora. Eran 22 millones, 23 millones, eran 44 millones, somos 30 millones. O sea, esto creció mucho más. ¿Se da cuenta? Después lo tratamos si quieren. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo soy abogada asesora de la Municipalidad de Pilar. Más que nada es un comentario, hacernos una pregunta. En realidad a nosotros nos llega, por lo general, los oficios en los cuales nos solicitan la instrucción, ¿no es cierto? Sea del patronato deliberado, directamente del juzgado. Y no nos llega este contenido de qué es en sí la tarea comunitaria, quizás lo vemos más como una sanción, como usted decía, y no realmente, ¿no es cierto?, dar cumplimiento a la finalidad que tiene la tarea, ¿no?, comunitaria. Por eso decir, quizás llegan estos oficios muy sin dar quizás más fundamentos en el mismo, como para que nosotros mismos podamos saber a dónde derivarlo, ¿no es cierto? Sería por ahí importante, los doctores cuando lo soliciten y demás, que por lo menos tenga relación o vinculación con el delito, ¿no? Que se haga algún cierto... Fíjese que lo que usted dice es totalmente cierto, por eso hice el comentario de que los magistrados suelen tener muy buena formación jurídica en lo penal, en lo procesal, pero en lo otro, en el hombre, ahí la cosa es distinta. No solo las reglas de conducta tienen que estar adecuadas al problema, pero parece que estudiar el problema. Parece que estudiar el problema. Yo no sé, de puro ignorante digo esto, pero no lo sé. ¿Quién hace en la provincia de Buenos Aires los informes del artículo 26 y 41 del Código Penal? Yo sí puedo contarles que los artículos que son para graduar la pena, vieron que el juez puede graduar la pena teniendo en cuenta el hecho y la personalidad de esas dos cosas. Hasta el año 77 en la capital federal, en la Justicia Nacional, así llamada, el informe lo hacía el agente de policía, que era el mismo que llevaba los certificados de domicilio y la bicicleta en aquella época. Ese hacía el informe ambiental, hasta que se decidió que fueran trabajadores o asistentes sociales diplomados, como se decía en esa época, que lo hicieran, que no es lo mismo, porque de lo contrario, como decía el doctor Ricardo Levene, dijo, la justicia juzga a un hombre como si juzgara un mueble. Es más, yo lo he visto, si no me lo han contado, hay una obligación del magistrado de entrevistarse antes de dictar sentencia. Y uno le preguntaba a un condenado, ¿usted habló con el juez? ¿Le explicó? Dice, sí, me recibió un día a las 9 de la mañana. ¿Y qué hicieron? Bueno, conversamos, me preguntó cómo estaba, cómo era mi familia, etc. A las 10 me notificaron una sentencia de 47 hojas. Dicho de otra forma, estaba todo hecho de antes. Estoy juzgando a la persona como si fuera un mueble. Bueno, han quedado agotados. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias por la atención.
Bueno, continuando con la jornada, vamos a invitar al doctor Gabriel Alejandro David, juez de ejecución de San Isidro, que va a hablar de la realidad del preegreso. Muchas gracias. Voy a ser breve y seguramente no tan didáctico y simpático como el doctor Aparicio, pero bueno, lo mío se va a centrar fundamentalmente en comentarles desde la experiencia personal cómo veo que funciona el preegreso y el acompañamiento postpenitenciario y cómo creo que debería funcionar, además de comentarles algunas experiencias que he visto a nivel internacional. Por favor, el micrófono, doctor. ¿Cómo? El micrófono, no se oye. Hola. ¿Así sí? En primer lugar, me parece que es fundamental que esto lo ubiquemos en determinado contexto. Estamos en pleno siglo XXI con una realidad mundial verdaderamente inhumana que se acrecienta en los países en desarrollo como el nuestro, donde tenemos una gran cantidad de la población que está sumida en la pobreza y la marginalidad y que tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Tenemos una gran cantidad de gente con medios muy altos de desocupación y subocupación, gente con problemas de alimentación, con desnutrición, con difícil acceso a la salud, con una atención sanitaria altamente deficiente y escasa, y con pésimas condiciones en cuanto a lo habitacional. Es decir, tenemos una gran cantidad de la población con sus necesidades básicas insatisfechas. Por otra parte, tenemos una gran cantidad de la población carcelaria, casi la totalidad podríamos decir, que reúne estas características y que además de esto se ve empeorado por el encierro carcelario que padecen, donde la realidad del sistema en la provincia de Buenos Aires al menos nos demuestra, salvo algunas excepciones, un marcado desinterés por lo que ocurre con las personas que están privadas de su libertad, y que esto refleja el desinterés de la sociedad del que hablaba el doctor Aparicio. Yo no dejo de reconocer los numerosos esfuerzos individuales de muchísimos funcionarios y trabajadores del servicio penitenciario, muchos de los cuales están aquí presentes y que dignifican su función. Tampoco dejo de reconocer la falta de infraestructura, los problemas que tienen en cuanto a la falta de dignificación de la función que realizan y la falta de reconocimiento desde el punto de vista económico y la retribución que merecen con respecto a la función. Pero lo cierto es que también los altos índices de violencia y de corrupción que se verifican en las cárceles de la provincia de Buenos Aires hacen que las personas que permanecen privadas de su libertad deban sobrevivir para poder egresar del sistema. En este contexto, si nosotros vamos a hablar de resocialización o readaptación social, estamos partiendo cuanto menos de un error conceptual, porque estamos pretendiendo que la persona que egresa de un sistema que ha podido sobrevivir a estos padecimientos vuelva y se encuentre con su realidad de privaciones y que esto lo acepte con resignación y que esté dispuesto a vivir de la caridad ajena. Por lo tanto, me parece que para poder hablar de lo que debe ser el preegreso y el acompañamiento postpenitenciario, debemos además hablar de crear las condiciones necesarias para que el total de la población tenga las condiciones mínimas y necesarias satisfechas. Para el logro de esto, las leyes de ejecución, tanto la nacional como la provincial, nos hablan de tratamiento, y esto nos da una idea de que la persona que comete un delito tiene alguna minusvalía o alguna enfermedad que hay que sanar.
y por lo tanto ya estamos partiendo de un error al encarar el problema. Zaffaroni nos dice en este sentido que las personas que caen bajo el régimen penitenciario no es porque han cometido delitos, sino porque son más vulnerables al sistema. Y lo cierto es que los índices de prisionización se basan fundamentalmente en la pobreza, la marginación, todos estos factores que nos hablaba el doctor Aparicio, y no necesariamente en la comisión de un delito. Es cierto que, como él señalaba, el bajo índice de personas condenadas con títulos universitarios no reflejan lo que en la realidad ocurre. Por lo tanto, me parece que no tiene sentido que hablemos de un régimen o programa de pregreso y de un acompañamiento postpenitenciario si no tenemos en cuenta esta realidad y hacemos algo para modificarla. No creo que sea el sujeto el que debe cambiar para aceptar por resignación su realidad y que esto sea en base a un disciplinamiento que además le permita avanzar en el régimen carcelario, porque la realidad nos indica que hoy por hoy en las instituciones carcelarias los datos que se toman en cuenta para avanzar en el régimen es el comportamiento del interno. En muchísimos casos es imposible que puedan acceder a la educación y al trabajo. De hecho, tenemos 3 cárceles inauguradas hace más de 3 años, si no me equivoco, el complejo penitenciario de San Martín, donde luego de 3 años, existiendo los edificios, todavía no existe la escolaridad, más allá que ha sido reclamado en numerosas oportunidades. Y esto creo no depende solamente de la administración penitenciaria, esto depende también de la falta de compromiso del Ejecutivo en este sentido. Me parece que debemos lograr un enfoque global del tema y establecer políticas dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de la población. En este contexto, los programas de pregreso y postpenitenciario que actualmente se brindan, de acuerdo al artículo 166 de la ley 12256, la persona puede ser incorporada 6 meses antes del egreso por libertad condicional, asistida o por el egreso definitivo. Esto, en los pocos casos en que se realiza, porque es algo que medie una orden judicial, una intimación judicial, no he visto que se realice alguna actividad al respecto. Solo consiste en una tarea administrativa de certificación de antecedentes, en algunos casos un resumen de la historia clínica, algún informe ambiental, muchas veces confeccionados en el ámbito de la unidad carcelaria, y en los casos que sí lo tienen, el grado de capacitación laboral y la posibilidad que tienen de ejercer su función o su trabajo, mejor dicho, al egresar del sistema. Todos estos datos son volcados después en los informes criminológicos que se remiten a los juzgados para que evaluemos la posibilidad o no de conceder un beneficio. Por lo tanto, simplemente se cumple desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista material no se hace absolutamente nada con las tareas propias del pregreso que, como nos decía el doctor Aparicio, deberían comenzar desde el momento en que la persona ingresa al sistema carcelario. En cuanto al patronato de liberados, saben los trabajadores del patronato que me conocen, que valoro muchísimo el trabajo que hacen y que lo respeto, pero me parece que también, como está encarado, resulta insuficiente, porque hoy por hoy la única posibilidad que tienen, y esto no es responsabilidad del patronato en sí, sino que es responsabilidad de la falta de políticas en este sentido, la única tarea que pueden realizar es de contención y de asistencia, y que muchas veces resulta insuficiente por cuestiones burocráticas, más allá de los programas de asistencia que existen. La falta de implementación o de comienzo de aplicación de estos programas desde el encarcelamiento hacen que la demora burocrática torne que esto no sirva realmente para los fines que están propuestos. Y en este sentido me parece importante destacar
algunas experiencias que ha habido a nivel internacional con distintos países de la región con respecto a lo que considero que debe ser el pregreso, es decir, preparar a esta persona para que el día de mañana pueda egresar y pueda tener herramientas para insertarse realmente en la sociedad y no desde el punto de vista simplemente formal. Resulta muy interesante la experiencia de Costa Rica, que han implementado un programa donde lo que han tratado de hacer es de modificar los conceptos de sistema carcelario y progresividad en el régimen por diferentes modalidades de atención. Y en este sentido han incorporado distintos conceptos para reemplazar los conceptos ya existentes. Los conceptos de rehabilitación y resocialización fueron reemplazados por nuevos conceptos como procesos de atención, cobertura de las necesidades y desarrollo de las potencialidades del sujeto. La idea de resolver el problema delictivo dio lugar a una nueva concepción en torno a establecer una política criminal a nivel nacional con el objetivo de lograr la prevención con la participación del Estado y de la comunidad. Que esto es fundamentalmente lo que hacen hincapié la mayoría de los países que han tenido alguna experiencia positiva en este sentido. Además, la concepción de la persona privada de su libertad como delincuente ha sido reemplazada por la concepción de una persona que tiene derechos y obligaciones. Y la progresividad y evaluación del régimen que sirve para la ubicación o reubicación dentro del sistema carcelario se ha transformado en un proceso de valorización permanente del sujeto. Otra experiencia también bastante saludable ha sido la experiencia de Colombia, donde han formado un grupo interdisciplinario que estaba compuesto por psicólogos, pedagogos, antropólogos, sociólogos, oficiales de guardia, internos, y en coordinación con la Universidad Católica de Colombia, y que en este sentido han desarrollado programas de capacitación y que lo han dejado en manos de los internos su difusión mediante un curso de capacitación de publicidad, prensa y periodismo a través de un periódico llamado Nuestra Voz. Esto ha permitido que se organizaran y que presentaran proyectos de las unidades carcelarias como juntas de acción comunal y que los patios funcionaran como organizaciones cooperativas. Han logrado bajar bastante, distender bastante las relaciones intracarcelarias, y esto ha dado como resultado que durante un año de aplicación el único hecho que han tenido de lesiones ha sido producto de un accidente de trabajo. Han desarrollado también las actividades deportivas, culturales, talleres, el espíritu religioso de los internos. Sin embargo, este sistema funcionó al principio, pero por cuestiones de seguridad y estar reñido con distintas concepciones acerca de lo que debe ser el entorno carcelario, el presupuesto no fue suficiente y dejó de funcionar. Sin embargo, han tenido otro proyecto posterior, donde han tomado fundamentalmente, también con grupos interdisciplinarios, han tomado fundamentalmente tres actividades: una orientada a la conciliación respecto a los internos que recién ingresan para poder informarlos y adaptar, y que se adaptaran al sistema, lo que llamaban laboratorio sociocultural, donde que se basaba en el descubrimiento de la motivación personal y la construcción de los proyectos personales. Y por último, el proyecto, las actividades de reinserción social, donde se verificaba el proceso personal del interno. En general ha pasado en distintos países de la región, también en Uruguay, donde se ha logrado descomprimir situaciones graves de hacinamiento y que generaban hechos de violencia, y donde con el apoyo de la comunidad han logrado establecer una chacra penitenciaria
que ha empleado a los internos, los ha capacitado en la construcción y que ha permitido que estrecharan vínculos con la comunidad. De hecho, a través de un convenio con el municipio, cuentan hoy en día con un nutricionista, un asistente social y un psicólogo, en una unidad de capacidad bastante reducida, que por supuesto no es la realidad de la provincia de Buenos Aires, pero lo que sí ha logrado es comprometer a la sociedad, y con esto han avanzado bastante en lo que es el desarrollo de las actividades carcelarias. En República Dominicana también han tenido experiencias similares, y lo que destaca un informe del Procurador General de la República es el talento humano de los operadores penitenciarios y en general del personal penitenciario, y hace especial hincapié en los criterios que han tomado de selección y de capacitación que resultan fundamentales para los trabajadores que están desarrollando esta actividad tan importante. Y fundamentalmente lo que han hecho previo a ello ha sido la dignificación de la función, que lamentablemente está hoy por hoy tan bastardeada por cuestiones externas y fundamentalmente por cuestiones internas también. Bueno, en general, en los distintos países de la región tienen situaciones similares a la nuestra con respecto a la realidad socioeconómica y con respecto a la situación carcelaria, de violencia, de hacinamiento, de corrupción, y en general están tratando de rever y de implementar algún tipo de políticas para solucionar este tema, y todos coinciden en que resulta fundamental el compromiso de la comunidad para poder lograr esto. Se puede tener el mejor de los sistemas carcelarios, pero si no se cuenta de afuera con un apoyo de la sociedad, el sistema está destinado al fracaso indudablemente. En síntesis, creo que más allá de la terminología empleada por los distintos países que han elaborado proyectos de reforma, estamos hoy por hoy frente a un momento donde el tema se habla, el tema se analiza, se discute, y me parece que tenemos la oportunidad de generar conciencia en la sociedad. Por eso, como operadores del sistema punitivo, me parece que es nuestro deber discutir, difundir, defender esto que no es ni más ni menos que el derecho a tener derechos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, vamos a hacer un break corto de unos 15 minutos antes de escuchar a... Perdón, antes de que se vaya el doctor David, quisiera agregar algo. El doctor David es un promotor del deporte. Él ha hecho mucho en las unidades penitenciarias, sobre todo con el rugby, algo nuevo, porque en general el deporte en la cárcel es ir a la cancha, una pelota. Ahora, por suerte, y el servicio penitenciario lo ha tomado como una política, el interno compite, ¿no es cierto? Empieza a vivir valores y creo que está dando resultados. Así que quería felicitarlo al doctor David por su gestión y por la donación de unas pelotas que se le pedí. Hacemos un break de 15 minutos y después la escuchamos a la doctora López a cargo del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Yo la saludo a Lidia. Digo, la Lidia. ¿A dónde está? No, la conozco. Pero incluso la saludo.
Sí. Dijo que te portara bien. Estaban en sí, quería hacer una pregunta. Ay, mirá, me la acabo de contar. Hacer una pregunta, pero Marita me dijo. No, ya sé, porque no te embarás y tiene razón la señora, también tiene razón. No se iban a mandar una cartita después. Caro, pero algo así. Y se agarra. ¿Cómo anda? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, ¿usted? Una maravilla. Bueno, entonces no me cuenta. Bueno, con este también.